El Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana agradece su sintonía a la presentación del informe Instituciones de Control, Asignaciones Presupuestarias 2015-2020 y Proyecto Presupuestario 2021. A continuación, damos las palabras de bienvenida por parte del Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Gracias por acompañarnos en la presentación de este informe. El Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana, en el contexto de la preocupación por la efectividad en el trabajo de las instituciones de control, ha realizado esta investigación para indagar, en este caso, el histórico de presupuestos de las principales instituciones de control que establece tanto la Constitución como las leyes de la República. Y en esa medida hemos evaluado estas asignaciones presupuestarias y también hemos tomado en cuenta el presupuesto 2021 que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para tratar de determinar cuál es el comportamiento de los presupuestos de estas instituciones. Y esto es relevante porque estamos hablando de las instituciones que posibilitan el acceso a la justicia. Son las instituciones que imparten justicia, son instituciones que en este caso también hacen una contraloría al correcto uso de los fondos públicos y también garantizan la transparencia y la ética en la función gubernamental. Y en esa medida es que se vuelve relevante analizar no solo la efectividad en sí de las instituciones, sino que una de las causas que puede significar una desmejora en las capacidades de estas instituciones. Y esto obviamente es el presupuesto, porque recordemos que por mucha voluntad que pueda tener una institución o sus titulares, estamos hablando de que se necesitan recursos para llevar adelante la función que la ley o la Constitución le establece a estas instituciones. Y en esa medida es que nosotros evaluamos a estas instituciones en términos presupuestarios. En esa lógica es que se enmarca este informe teniendo en consideración que muchas de las deficiencias e inconformidades con el sistema democrático devienen precisamente de la falta de capacidad de las instituciones que se encargan de ejercer este tipo de controles. Vamos a pasar a la siguiente lámina para explicar un poco el contexto y la metodología del informe. Acá es importante reseñar que la mayoría de estas instituciones de control muestran en su histórico de presupuestos presupuestos fijos, muestran reducciones o en algunos casos leves incrementos que han sido esporádicos. Y esto lo que ha provocado es que las instituciones en realidad solo logren prácticamente sobrevivir, o sea, funcionar en su mínima expresión. Y no se le garantiza, por consecuencia, un adecuado funcionamiento para que estas instituciones puedan tener resultados que la sociedad los vea aceptables. Es decir, que las instituciones, por ejemplo, Fiscalía General de la República, pueda perseguir más efectivamente el delito, que Corte de Cuentas pueda fiscalizar de mejor manera los fondos públicos que ejecutan las diferentes instituciones estatales. Entonces, al tener esta deficiencia presupuestaria, es que el rol que ellas juegan, estas instituciones, se ve un tanto opacado, disminuido, tienen menos capacidades para cumplir con su rol. Y esto, como digo, al final significa que socialmente estas instituciones no son bien vistas. Los resultados de estas instituciones no son aceptados en este caso, por la ciudadanía. Entonces, ese es, digamos, el contexto en que se enmarca la investigación de cara a conocer si este comportamiento histórico que se evalúa se repite en 2021. Y eso es, digamos, la lógica del informe. Y en esa medida, la metodología, se la describo brevemente. Fueron sujetos de investigación
las instituciones siguientes: Corte de Cuentas de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública, Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República. En este caso, el objeto de la investigación fueron las asignaciones presupuestarias del periodo 2015 al 2020 y el proyecto de presupuesto que está actualmente en Asamblea Legislativa. Nosotros recolectamos la información por medio de solicitudes de información que se le hicieron a estas entidades en fechas entre el 25 de septiembre de este año y el 16 de octubre. Y también se procedió a la revisión del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda para también tener otros insumos para elaborar este informe, que luego, al recopilar la información, fue sistematizada y se elaboró el informe tratando de establecer posibles comportamientos o tendencias en los presupuestos de las instituciones de control. Eso es, digamos, todo el aspecto que se aborda en la metodología, que en el informe está mayormente explicado. En esa medida doy paso a la coordinadora del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional, la licenciada Mónica Velasco, para que nos pueda comentar los hallazgos de esta investigación. Gracias. En la gráfica podemos observar el histórico o el consolidado global de las asignaciones que estuvieron disponibles al final de cada año fiscal para las instituciones. Tenemos a la Fiscalía, a la PGR, a la PDDH, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública. En este podemos observar cuál ha sido el comportamiento experimentado por cada una de las instituciones a lo largo de 2015 y 2020, es decir, a lo largo de 6 años y la propuesta de proyecto presupuestario 2021. En el caso de la Fiscalía General de la República, podemos observar cómo la Fiscalía constantemente ha recibido incrementos presupuestarios, a excepción del año 2018, y el proyecto de presupuesto 2021 representa, en teoría, un aumento en la asignación presupuestaria en comparación al año 2020. Sin embargo, estos incrementos presupuestarios tienen ciertas salvedades que son atadas al funcionamiento que ejerce la institución y el nivel de efectividad que se espera de la misma. Esto lo veremos un poco más adelante cuando nos detengamos dentro de la sección de Fiscalía General de la República. Por otro lado, la PGR ha mostrado en materia de asignación presupuestaria un comportamiento ligeramente estancado, aunque ha recibido constantes asignaciones o refuerzos presupuestarios que le han permitido incrementar mínimamente su presupuesto de forma progresiva. Esto viene a ser contrastado con la propuesta del proyecto de presupuesto del año 2021, en el cual históricamente se está proponiendo una reducción a la asignación, a la baja asignación que ya de por sí recibe la PGR frente a la recibida en el año 2020 y en conjunto del periodo, es decir, de 2015 a 2020. Por otro lado, tenemos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta, como ustedes pueden observar, se ha mantenido estancada entre 9.5 millones hasta 10.7 millones de dólares. Este estancamiento ha sido debido a que dentro de 2017, 2018, la institución ha percibido reducciones presupuestarias mismas que han socavado el incremento que pudo haber recibido en el año 2016 o frente al recibido de cara al año 2015. Es por ello que la asignación de 2019 con 10.2 millones se constituye como la más alta recibida y seguida por la de 2020, por lo que la propuesta de presupuesto del año 2021 representa para la institución una reducción frente a
el ejercicio de sus funciones y es una reducción en comparación al año 2020. Por otro lado, encontramos a la Corte de Cuentas, la cual presenta un comportamiento similar al de la PGR, es decir, de refuerzos presupuestarios, pero que la hacen mantenerse siempre entre los mismos rangos. Es decir, se le ha aumentado progresivamente su presupuesto, pero este aumento no es tan significativo o tan remarcado. Por otro lado, la propuesta de presupuesto del año 2021 para la Corte de Cuentas también representa otro hito histórico en comparación a la Procuraduría General de la República, ya que desde 2015 hasta 2020 se ha ido incrementando año con año su asignación presupuestaria y actualmente se está proponiendo la reducción de la misma. Por otro lado, encontramos al Instituto de Ética Gubernamental y tanto este como el Instituto de Acceso a la Información Pública, ambos, en el caso del TEC, reflejan disminuciones o reflejan un comportamiento presupuestario totalmente estancado. Encontramos que entre 2015 y 2020, de 1.3 millones de dólares, encontramos una institución que se sostiene dentro de alrededor de 1.9 millones, perdón, 1.9 millones de dólares. En el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, y el mismo comportamiento ha reflejado el IAIP frente al TEC, es decir, reducciones presupuestarias mínimas que han mantenido estancados los presupuestos de estas instituciones. La siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos ver más palpablemente cómo se ha afectado o cómo se puede llegar a afectar la propuesta de presupuesto 2021 frente al presupuesto que han recibido estas instituciones en el año 2020. De 6 instituciones contamos reducciones efectivas en 5 de estas, de las cuales son significativas. En algunos casos, como hemos mencionado anteriormente, es la primera vez de ser aprobadas que experimentarían esa reducción presupuestaria. Y solamente la Fiscalía ha reflejado un aumento en su asignación. Sin embargo, la asignación propuesta para la Fiscalía no está en consonancia con lo solicitado por la misma para poder elevar los niveles de efectividad de la institución, que se verá más adelante. Por otro lado, la PGR refleja una disminución presupuestaria frente al año 2020 de $592.426.000 dólares. La PDDH experimenta una reducción de la PDDH experimenta una reducción de $265.986.000 dólares. La Corte de Cuentas, en misma sintonía o en la misma proporción que la PGR, recibe una reducción de $562.719.000 dólares en comparación al año 2020. Y por otro lado, el Tribunal de Ética experimenta reducciones por $68.457.000 dólares. Y por último, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha reflejado una reducción de $62.517.000 dólares en comparación al año 2020. Como se puede observar, son instituciones que a lo largo de o en su consolidado histórico han reflejado estancamientos, variaciones leves que se han encontrado entre incrementos y reducciones, lo que ha generado que las mismas manejen o cuenten con asignaciones presupuestarias mínimas o las que permiten su funcionamiento o que las llevan al límite de su funcionamiento, o bien que, si bien es cierto, representan un aumento de cara al año anterior, este no es suficiente o no va a garantizar el aumento de efectividad requerido para poder cumplir con sus funciones, como el caso de la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía entre 2015 y 2017 ha mantenido un comportamiento constante en el cual sus asignaciones presupuestarias han sido determinadas a partir del presupuesto final o presupuesto modificado del año anterior. Así, 2016 reflejó 65.9 millones totales partiendo del presupuesto del año 2015. Y 2017 reflejó un aumento final, es decir, de su presupuesto disponible al final del año 2017 de 85.8 millones de dólares. Por el contrario, 2018 vino a romper este esquema o este patrón de incrementos presupuestarios, ya sea a través de refuerzos y a través de la asignación votada, es decir, la que es aprobada al inicio de cada año fiscal o la que va a entrar con la ley de presupuesto cuando esta es aprobada. Y en ese sentido, el año 2018 refleja una asignación aprobada de 76.1 millones de dólares y el final de dicho año contó con un total de 82.3 millones de dólares, 3.5 millones menos con el cual cerró el año 2017. En efecto, 2018 sí experimentó una reducción en general de la asignación presupuestaria para la institución. 2019 viene o continúa con este patrón de reducción presupuestaria de su presupuesto institucional aprobado, es decir, se le asignaron al inicio para el año fiscal 78.4 millones de dólares, pero con los refuerzos esta asignación se incrementó y terminó en 91.4 millones de dólares. 2020 cambia o trata de hacer una apuesta por incrementar o romper ese patrón de asignaciones iniciales por debajo del presupuesto disponible o el presupuesto que necesitó esa institución al final de cada año, con un total de 91.5 millones de dólares como asignación inicial o presupuesto inicial aprobado. Sin embargo, hasta la fecha, 2020 no ha recibido ningún refuerzo presupuestario como sus antecesores o como los años anteriores. No obstante, la institución ha enfrentado dificultades en atención a la pandemia. Es decir, el combate contra el crimen o el procesamiento de audiencias no paró debido a que lo que se encontraba en juego eran libertades individuales para las cuales no eran aplicables los decretos. Por otro lado, la Fiscalía General de la República para el año fiscal 2021 solicitó al Ministerio de Hacienda un monto de 150 millones de dólares para el año 2021. Sin embargo, se ha proyectado dentro de la propuesta de presupuesto que ha sido llevada a la Asamblea Legislativa una asignación de 104 millones de dólares, 104.2. Si bien esta representa un incremento versus lo recibido en el año 2020, este presupuesto de 104 millones generó o ha generado afectaciones a los planes de mejora y fortalecimiento de la institución, como podemos ver en la siguiente lámina. En especial hay 32 millones de dólares que se redujeron del presupuesto dirigido o que se había solicitado por la institución, es decir, la Fiscalía, al Ministerio de Hacienda, que iba a ser dirigido o redireccionado para la Unidad de Defensa de los Intereses de la Sociedad, es decir, para el combate a la criminalidad, para el combate del delito común, del delito complejo, del delito de alto impacto como el homicidio o la extorsión. Esos 32 millones se encuentran enmarcados dentro de una serie de acciones dentro de la Unidad de Defensa de Intereses del Estado que querían ser implementadas por la institución, siendo esta la contratación de 144 plazas nuevas, de las cuales el 88% de fiscales auxiliares y el 12% receptores de denuncia y personal de apoyo. Esto es importante si se toma en cuenta que desde 2016 no ha habido otro incremento de fiscales auxiliares
en 2017, 2018, 2019. Y como se ha comprobado en estudios anteriores, como el de el informe de operatividad y eficacia de la Fiscalía realizado por Acción Ciudadana, sí hay un indicio y sí hay una relación entre la cantidad de fiscales auxiliares y la efectividad o el resultado que va a obtener este acusador dentro del sistema de justicia. Entre más fiscales, en proporción a los casos que recibe una unidad fiscal, mayor va a ser el resultado que se obtiene. Es decir, la impunidad se va a ir reduciendo. Por lo tanto, la compra de equipo de investigación especializada o la creación de unidades fiscales de investigación separadas o descentralizadas que repliquen la sistemática de otras unidades especializadas como homicidio, antiextorsión y crimen organizado que tienen resultados extremadamente buenos, es algo a lo cual se le debe de poner atención, y esto es que si únicamente se le asigna la misma cantidad de recursos con los que puede funcionar la institución, ninguna de estas acciones de mejora va a poder ser implementada y por lo tanto estas acciones de mejora no van a verse transformadas en efectividad. Por otro lado, podemos pasar a la siguiente lámina. Para que se pueda observar de mejor forma en el gráfico, se ven los tres rubros en los cuales son afectados la solicitud hecha por Fiscalía, la solicitud de fondos de los 150 millones versus a la asignación propuesta por el Ministerio de Hacienda, la cual ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Estas afectaciones, la más grande, como se mencionaba anteriormente, es la de alrededor de 32 millones que es afectado en la defensa de los intereses de la sociedad o delitos contra la sociedad. Por otro lado, también se encuentra una afectación dentro de la asignación que se había requerido para el Centro de Intervenciones Telefónicas. Esto es importante porque este sector también recibe una importante afectación, y es que de 6 millones que eran solicitados, únicamente se están aprobando alrededor de 2 millones, un poco más de 2 millones. Por lo tanto, si se quiere especializar o se quiere transformar o trasladarse desde un sistema eminentemente basado en prueba testimonial a un sistema de prueba científica, se debe de apostar a los medios de investigación científica o especializada como las intervenciones telefónicas. Por otro lado, también sufre un recorte de lo que es solicitado para la unidad de defensa de los intereses del Estado. Hay que tomar en cuenta que esta unidad de defensa de los intereses del Estado es aquella que tramita todo caso que afecta o erosiona el interés del Estado. Es decir, acá encontramos casos de corrupción, no solo en jurisdicción penal, sino también en jurisdicción de extinción de dominio, sino también en jurisdicción civil, así como otras acciones administrativas de las cuales es parte la Fiscalía General de la República en representación del Estado. Por lo tanto, el detrimento que se hace con la disminución de los fondos asignados versus los solicitados por la institución tiene una afectación para poder procurar o para no poder hacer mejoras y apuestas para la protección del Estado mismo. La PGR y la PDDH, que son dos instituciones que también forman parte del Ministerio Público en consonancia con la Fiscalía General de la República, han mostrado comportamientos bastante particulares en la asignación de sus presupuestos año con año. La PGR entre 2015 y 2020 ha reflejado un histórico de asignaciones presupuestarias que van en incremento. Si bien es cierto, no son incrementos tan marcados, la tendencia ha sido esa, a que sea reforzada constantemente a través de la asignación votada, ya que las que se reflejan dentro del gráfico son las asignaciones que han sido aprobadas inicialmente para cada institución. En este caso, la PGR, frente a la propuesta del año 2021,
experimenta una reducción de $592.426. Esto es algo bastante importante o que debe de ser recalcado porque instituciones que año con año tienen incrementos mínimos o incrementos que no son tan marcados, pero que son progresivos, vienen a afectar el funcionamiento cotidiano de estas instituciones, ya que estas están operando con el mínimo necesario o con el mínimo con el que pueden ejecutar sus funciones. Y tomando en cuenta que la PGR realiza toda la procuración de los casos, por ejemplo, en materia penal de privados de libertad, ya sea definitivamente o provisionalmente, o aquellas personas que se les atribuye algún tipo de delito y que requieren de su procuración, se les ha asignado a través pues, de la PGR, así como también en materia de familia, en materia laboral, se le hace representación a todas estas personas, por lo que este incremento sí viene a afectar el debido funcionamiento o podría generar una afectación bastante grave dentro del funcionamiento de la institución. Así también hay que recalcar que este incremento progresivo ha permitido que entre 2015 y 2020 se tenga un incremento de casi el 38.56% y se siente bastante grande porque, como se ha venido mencionando, es un incremento progresivo, sistemático que es sostenido en el tiempo por la institución. La PDDH, por el contrario, aunque ha reflejado incrementos presupuestarios mínimos desde 2017, encuentra un patrón más concreto, y es que entre 2015 y 2016 y inicialmente 2017, si se toma en cuenta, los incrementos o el comportamiento de las asignaciones presupuestarias ha sido variante, lo ha mantenido estancado. Este incremento que se empieza a generar de forma progresiva también empieza a suceder a partir de 2017. De hecho, 2019 y 2020 establecen la mayor cantidad de asignaciones en la historia de la PDDH. Sin embargo, la propuesta de proyecto 2021 para el año fiscal 2021 representa una disminución de 2.49% en comparación al del año anterior, es decir, $10.421.418 menos de lo reflejado en el año anterior. Esto todavía es más grave o genera una afectación todavía más grave en este tipo de instituciones porque ante incrementos variantes en ciertos periodos de tiempo y incrementos sostenidos en otros periodos más cortos que han generado un congelamiento, por decir algo, presupuestos institucionales constantes, estancados, la disminución representa para este tipo de instituciones un problema de funcionamiento, es decir, que va a tener una afectación más directa dentro del ejercicio de sus labores. Por otro lado, encontramos al Instituto de Acceso a la Información Pública en la siguiente lámina, por favor. El Instituto de Acceso a la Información Pública, al igual que la PDDH, mantiene presupuestos o asignaciones estancadas. Estas asignaciones se establecen como entre rangos de tiempo o se han mantenido entre rangos de tiempo. Sin embargo, aunque presentan estancamientos como el de 2015 hasta 2018, en el cual se mantienen entre 1.3 y 1.4 millones de dólares, el siguiente rango de estancamiento es al alza. Encontramos un aumento de 1.4 a casi 1.9 millones de dólares entre 2019 y 2020. Esta cifra este patrón se ve afectado con la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021,
y se proyecta una afectación de $62.517, menos en comparación al año anterior. Esto es importante porque de conformidad a lo manifestado o el requerimiento realizado por el presidente del Instituto de Acceso a la Información ante el ministro de Hacienda, este le presentó una asignación presupuestaria de $957.340 extra a lo que se le había presupuestado, es decir, casi $1 millón adicionales le son requeridos a la institución para poder desempeñarse en el ejercicio 2021. Por lo tanto, este tipo de disminuciones, aunque sean $62.000, son gravemente perjudiciales para el debido cumplimiento o para el ejercicio de la función que desarrolla esa institución, ya que es una institución que requiere casi de $1 millón extra. Por otro lado, este requerimiento que se hizo en reunión con el ministro de Hacienda por parte del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y su equipo técnico, le fue indicado por el ministro de Hacienda, según datos proporcionados en la solicitud de acceso a la información que se hizo a esta institución, se ajustó la propuesta a un nuevo requerimiento por $250.000, del cual hasta la fecha aún no existe un acta o un compromiso o un acuerdo en el cual se haya accedido a ser incorporado dentro del proyecto de presupuesto, ni la forma tampoco en cómo se va a incorporar esta asignación, si ya sea como un refuerzo presupuestario durante el año a través de algún tipo de transferencia, o si bien va a ser modificado el anteproyecto, no se nos proporcionó ningún tipo de información debido a que se declaró la inexistencia de algún acta o acuerdo que estuviera orientado a establecer lo convenido entre el ministro de Hacienda y la solicitud hecha por el IAIP. Por otro lado, en la siguiente lámina, encontramos las asignaciones presupuestarias de Tribunal de Ética y la de la Corte de Cuentas. No sé si podemos posicionarnos sobre el Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética entre 2015 y 2017 sufrió mínimas variaciones. Las más ceñidas o las más marcadas se reflejan entre 2018 y 2020. El presupuesto para el año 2021 para el Tribunal de Ética ha sido propuesto en $2.693.609 millones. Esta es una rebaja de $68.457 en comparación con el año 2020. Y en el mismo sentido que el Instituto de Acceso a la Información Pública, instituciones que han tenido variaciones tan marcadas o variaciones en las cuales hacen que sus asignaciones presupuestarias se mantengan dentro de ciertos rangos, la reducción, por más mínima que sea, genera un posible peligro o una posible afectación a el debido cumplimiento de la función que realiza dicha institución. Por otro lado, la Corte de Cuentas, en el proyecto de presupuesto 2021, también establece un hito histórico, porque la Corte de Cuentas, al igual que la PGR, año con año han experimentado aumentos presupuestarios en sus asignaciones aprobadas, es decir, año con año, dentro de las propuestas, dentro de los presupuestos aprobados, se le ha dado asignaciones superiores a las del año anterior. En este sentido, encontramos una reducción de $562.719 millones respecto al año 2020, lo cual es un hito histórico, igual que para la Procuraduría General de la República, en atención a que en 6 años estas instituciones han tenido aumentos progresivos de sus presupuestos y esta sería la primera vez en la cual, de ser aprobado dicho proyecto presupuestario, experimentarían reducciones ambas, tanto la Procuraduría como la Corte de Cuentas, en proporciones similares, es decir, cantidades mayores a $500.000.
dejo con ustedes al director ejecutivo para que pueda dar las conclusiones del presente estudio. Gracias, Mónica. Bueno, como ustedes han observado, hay ciertos comportamientos y ciertas tendencias en los presupuestos de las instituciones de control durante el periodo 2015 y 2021, con el presupuesto que se está discutiendo. En algunos casos nosotros vemos un estancamiento claro de los presupuestos. En otros vemos variaciones tanto a la alza como a la baja de las diferentes instituciones estatales. En otros casos hemos visto un comportamiento progresivo de aumento, pero en 2021 nos encontramos con que esa dinámica o esa tendencia a la alza de los presupuestos de instituciones de control se ve frenada y hay un descenso en las asignaciones. Y esto, obviamente, habría que también considerar la falta de recursos que pueda tener el Estado por la pandemia. Esa es una razón que obviamente hay que considerar, pero hay que también valorar que se dan incrementos en otras instituciones que no pueden ser justificados tan fácilmente por el Ejecutivo. Y aquí hablemos de, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Defensa, que sufre un incremento de cerca de 30 a 32 millones de dólares, una cantidad similar. Cuando nosotros tenemos instituciones que juegan un rol más importante, como la Fiscalía, Instituto de Acceso a la Información, que no están recibiendo unos incrementos presupuestarios que le ayuden a ser más efectivo en su función. Entonces, digo, puede que la pandemia afecte a los recursos del Estado, pero también observamos una distribución no racional de los recursos por parte del Ejecutivo al darle más presupuesto a otras instituciones que ya sus presupuestos son altos y que no necesitarían estos incrementos, como el Ministerio de la Defensa. Ahora, de los datos que se ha recopilado y que están en el informe, podemos sacar 4 grandes conclusiones. La primera es que las asignaciones presupuestarias que han recibido estas instituciones de control durante el periodo analizado se enmarcan en una lógica de mantener en un mínimo el funcionamiento y operatividad de las instituciones. Es decir, solo para que funcionen mínimamente. Y esto lo que deriva o lo que significa es que hay deficiencias en los resultados de estas instituciones, en el ejercicio de sus funciones constitucionales o legales. Es decir, haciendo un símil, el recurso que se le da prácticamente solo es para que puedan respirar y medio moverse, pero no para que puedan, por ejemplo, correr, no para que puedan saltar, sino que es presupuesto para que puedan estar sentadas en una silla, respirando, pero, digo, sin poder correr, haciendo el símil con la operatividad de estas instituciones. También de estos datos lo que podemos ver es que el poco presupuesto que se le asigna a las instituciones de control, sin duda repercute negativamente en la confianza ciudadana sobre el sistema democrático. Es decir, la institucionalidad democrática va perdiendo el respaldo ciudadano porque estas instituciones de control no tienen recursos suficientes, lo que significa que son en algunos casos inoperantes, en otras son inefectivas o tienen respuestas tardías a las necesidades sociales. Entonces, al tener una institucionalidad sin recursos, que no tiene capacidades suficientes para atender las necesidades sociales, la ciudadanía pierde confianza en las instituciones, las ve inoperantes. Lo otro la tercera gran conclusión que podemos sacar de estos datos es que la disparidad de los presupuestos existentes deja a las instituciones que tienen un rol vital en varios ámbitos, los deja sin recursos y sin la capacidad de jugar el rol que les corresponde. Y aquí lo que estamos hablando es que, por ejemplo, en materia de seguridad pública, es fundamental la participación de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué?
porque la Fiscalía es la que va a investigar el delito que se le está imputando a ciertas personas. Es decir, cuando la policía captura a alguien por un delito, quien va a fundamentar esa acusación es la Fiscalía. Y si no tiene recursos, va a fundamentarlo mal o no lo va a fundamentar y no va a judicializar el caso. Entonces ahí tenemos una afectación directa para la ciudadanía porque la institución no logra operar bien. ¿Pero por qué se da esto? Porque se le apuesta a darle presupuesto, por ejemplo, a otras instituciones que participan incidentalmente en la seguridad pública, como el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Y no se le da la atención debida a la Fiscalía para que pueda judicializar todos los casos de detenciones o investigaciones que lleve adelante la Policía Nacional Civil. Entonces, allí en estas asignaciones, esta disparidad en las asignaciones, deja a las instituciones de control con pocos recursos. Y aquí no solo mencionamos seguridad pública, sino que hablamos de la administración de justicia, la fiscalización de los fondos públicos, la ética en la función pública y la transparencia del Estado. Todas estas funciones de control se ven disminuidas y entonces el rol que juegan estas instituciones es, como ya decíamos, es inefectivo. Y la última conclusión es que la falta de el fortalecimiento presupuestario de las instituciones de control podría deberse a la intención del poder político de no ser auditado, de no ser controlado y de no rendir cuentas. Es decir, tener instituciones que obviamente se encarguen de estas funciones, administrar justicia, investigar el delito, controlar el correcto uso de los fondos públicos, pero a un nivel que no sean molestas, que no sean incómodas para el poder político. Como decíamos, que solo puedan subsistir con el mínimo y en esa medida no afectar los intereses particulares, ya sea políticos o económicos, del poder, ¿no? Y en esa medida, ellos como poder político evitan rendir cuentas, evitan ser controlados. Entonces, eso es lo que nosotros podemos considerar al ver el comportamiento presupuestario en estos años que han tenido estas instituciones de control, que como decimos, han sido asignaciones que se estancan, asignaciones que van incrementándose mínimamente cada año o estamos viendo disminuciones presupuestarias. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe y le invitamos a que visite www.accion-ciudadana.org en donde encontrará este y otros informes que hemos elaborado.